es una serie de pasos, conjunto de tareas, ¿no? Que acompañan a, digamos, a algo, en este caso a la actividad de producción. Muy bien, entonces, la actividad de producción. Entonces, en economía, ¿qué se puede producir? En economía se puede producir, pues, eh, bienes, ¿no? Que son materiales, y o servicios. Esa es la producción, bienes y o servicios. Cuando me refiero a la producción, puede ser tanto de bienes como de servicios, ¿ya? Lo de bienes no hay ningún problema. Uno lo, como es material, le viene a la mente cualquier cosa, pues, ¿no? Un mouse es producto de la producción de bienes. Un polo, cualquier cosa material que la vemos, ¿no? Tangible, ¿no? Un pupitre, una cosa de eso. Sí, correcto. Los servicios tienen una característica, es un intangible, o sea, no lo tocas, no lo tocas. Un servicio no lo tocas, ¿no? El producto del servicio sí, ya bueno, pero es el producto del servicio, pero el servicio en sí, al bien yo lo toco, ¿no? ¿No? Al bien yo en sí lo toco, pero el servicio en sí no lo toco. Es un intangible. Un servicio de gasfitería, pero el servicio no lo toca. Vas a ver su producto, su resultado. Claro, gasfitería, puede arreglar la tubería, algo, ¿no? En tu casa. Una fuga de agua. Ya, correcto. O va a reparar la parte de la alcantarilla, lo que quieras, pero algo relacionado al servicio de gasfitería, en este caso, grifos de agua, en serio, ¿no? El producto sí, el producto del servicio lo vas a ver, una vez que está reparado y todo, lo vas a ver. Inclusive vas a ver las herramientas de la cual se va el gasfitero, la persona que hace el servicio. Pero el servicio en sí mismo no lo tocas, por eso es un intangible. La característica es ambos se compran, tanto el bien material como el servicio se pagan, ¿no? El servicio por el servicio brindado se paga. Cuando uno está conforme con el servicio brindado, paga, ¿no? Y el bien material, si está conforme, te lo llevas y pagas, pues, ¿no? Bueno, a eso se refiere intercambio. Entonces, tenemos actividades relacionadas con la producción, ya sea de bienes y o servicios, y con el intercambio, ¿no? Y con el intercambio, que vendría a ser más o menos como el comercio de esta producción, ¿no? El comercio de esta producción, comercio de lo producido, el intercambio, ya sea los bienes y los servicios, se comercia, se intercambia. Y eso es lo que nos dice la primera definición, desagregándola, ¿no? Desagregándola en sus componentes, tratando de analizar la primera definición que nos dice que la economía es el estudio de las actividades relacionadas con la producción y el intercambio, ¿no? Entre las personas. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos tratado de desgranar, ¿no? Desagregar lo más posible la definición para poderla comprender en su totalidad. Hay una cosa que se desprende de esto, ¿no? Uno presta un servicio o elabora un bien con una finalidad, el intercambio. Esa es la finalidad. Si no es el intercambio, bueno, es el intercambio, no entraría a formar parte de, ¿no? De, del intercambio a cambio de qué, ¿no? Pues si no es para intercambiar, como que la economía le dice, no, estás al margen de la economía, ¿no? La economía estudia las actividades relacionadas con la producción y el intercambio, ¿no? De esa producción. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que es las actividades relacionadas con ofrecer y demandar, ¿no? Muy bien. Lógicamente, esto sea en un mercado, ¿no? Un mercado cualquiera.
El mercado de bienes, el mercado de servicios. ¿Sí? Los mercados son distintos y variados, depende de lo que estemos estudiando. Los mercados se ajustan, eso no hay problema. Y en los mercados hay oferta y demanda, de eso se trata, oferta y demanda, eso es intercambio, ¿no? Eso es intercambio. Muy bien, primera definición, sí, pero como que nos deja el sinsabor de que la economía es algo más que eso. Sí, efectivamente, la economía es algo más que eso. Conforme vamos a ir avanzando en definiciones, la complejidad de las definiciones se va haciendo mayor, ¿no? Segunda definición, que como les dije, de todas las definiciones que daban, pues, daban varias, y yo tuve que escoger, ¿no? Yo tuve que escoger. Escogí para mí las cuatro principales, ¿no? La segunda, como ya les comenté a ustedes en la clase pasada, la escogí porque guarda un recuerdo especial, o sea, hay un nexo sentimental entre esta definición, ¿no? Que es la economía, es el estudio del dinero, ¿no? Los tipos de interés o las tasas de interés, era lo mismo, ¿no? Tipo de interés, el capital y la riqueza. Eso también habíamos visto. Y vamos a hacer lo mismo. O sea, ya el dinero lo hemos estudiado. O sea, al estudiar el dinero y las formas y tipos de dinero que hay, todo eso que hemos estudiado, ¿no? Como medio de pago, hemos estudiado parte de la economía. No la economía en su conjunto, no, no, no. El dinero forma parte de la economía. Así como la producción es parte de la economía. El comercio es parte de la economía. Son partes. La economía es mucho más que eso. Claro. El dinero se relaciona con los tipos de interés, porque en el mercado del dinero, ya les he dicho, los mercados son distintos. Hay mercado para todo prácticamente. El dinero también tiene su mercado. Y en el mercado del dinero, las tasas de interés o los tipos de interés es el precio del dinero en el mercado del dinero. Entonces, el dinero y el tipo de interés están relacionados, están en el mismo mercado. El capital no es el dinero, no. Y ahí viene el tema, ¿no? Ahí viene una cosa bien interesante. Ya se ha estudiado el dinero como medio de pago de cambio y las tasas de interés. Todo eso se ha estudiado bastante, las tasas activas, pasivas, en fin, ya lo hemos visto, con lo cual hemos avanzado parte de los tópicos de economía. Pero el capital, yo pensaba que era el dinero. Sí, sí, la mayoría piensa lo mismo. Cuando uno está conversando, digamos, coloquialmente, o sea, entre amigos, en una reunión, cuando se habla, no tengo capital. Todo el mundo te entiende. Te entiende en el sentido que no tengo capital quiere decir no tengo dinero. Me falta capital. No he hecho este emprendimiento que quería porque me faltaba capital. Y entonces el sinónimo de capital para la gente común y corriente es dinero. Pero para la economía no. Fíjense, para la economía no. El capital para la economía puede ser capital financiero o capital físico. Lo de capital físico cobra muchísima importancia, capital físico y capital financiero. Ahí, en capital financiero, está la parte que nosotros hablamos de dinero, ¿no? Todo lo que es esto. Me falta capital para hacer mi empresa, o sea, se está refiriendo a capital financiero, una parte del capital, no a la totalidad, no engloba la totalidad. En economía, el capital es más que capital financiero, mucho más. En economía, el capital representa un factor de producción. El capital financiero no. Pero el capital, así, a secas, que dice usted,
Ustedes saben que Carlos Marx tituló sobre Capital, ¿no? El estudio del capital. Y es la acumulación de capitales de lo que le da al capitalismo su nombre. Y bautiza a esos capitalistas, ¿no? Son los que tienen capital. Pero no se refería a plata, no se refería a plata, se refería a la acumulación de medios de producción, maquinaria, equipo, vehículos, el capital de una empresa minera, toda la maquinaria que necesita para la explotación minera, eso es capital. Inclusive, si la empresa minera construye un acceso, un camino, ya les he dicho, las empresas normalmente no construyen carretera no, pero caminos sí, caminos de acceso a- 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 al crecimiento y tienen que construir el acceso, hacen el acceso, beneficiando lógicamente de paso a la población aledaña. Y ahí se da lo que Smith decía, Adam Smith, volviendo a la corriente de pensamiento económico. El ser humano, al buscar su propia, digamos, utilidad, su propio provecho, en su egoísta forma de pensar, en este caso la compañía minera, necesita para llegar a su explotación, necesita construir un camino. Sin embargo, este camino va a poder ser utilizado por las poblaciones aledañas, sí, pero no lo hizo para beneficiarlas, no, lo hizo porque quería llegar a su explotación minera. Pero al hacerlo, ¿no? Realiza un bien para la sociedad, ¿no? Mejor que si el Estado se hubiese dedicado a hacerlo, ¿no? Interesante lo de Smith, siempre muy interesante. La economía se relaciona en varias partes. Entonces, a ese tipo de capital se refiere cuando se habla en economía de el capital. Casi nunca, cuando en economía se habla de el capital, casi nunca se refiere al dinero, casi no. Ni a las acciones, ni a los valores, ni a los bonos, no, no. Eso se llama capital financiero, pero no es un factor importante de producción, no, 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 no lo es. En cambio, un, un camino construido para el acceso al yacimiento minero sí es importante, porque si no, no tendrían acceso a la explotación minera. La maquinaria que se utiliza para la explotación también es capital, sí, claro. Camiones, todo lo que se utiliza. Inclusive la compañía minera tiene sus oficinas, muebles, equipos, tiene, todo eso es capital de la compañía minera. ¿Se dan cuenta? Entonces el capital, con factor de producción, es mucho más pues, que la plata, nada más. Pero sin embargo, cuando nosotros que somos economistas, o yo que soy economista, converso con la gente, y la gente, pues, yo a todo el mundo no le puedo estar explicando esto porque no puedo estar enseñando economía, me lleva tiempo, ¿no? Pero yo lo entiendo cuando se refieren a que, ingeniero, me ha faltado capital y no he podido empezar el negocio que tenía pensado. Ya lo entendí. Yo no necesito que sea explícito, no, ya sé que le faltó plata. Nada más. Eso es lo bueno de tener, como les puedo decir, los conocimientos, eh, ¿cómo les puedo decir? Muy claros, de tal manera que pueda uno hacer inmediatamente la separación. Bueno, entonces vayamos a estudio del dinero, los tipos de interés, el capital, pero el capital como factor de producción. El capital como factor de producción, no como dinero. A eso se refiere esta definición, porque ya tocó el dinero específicamente. ¿No se dan cuenta que lo ha separado? Estudio del dinero, el precio del dinero, que son los tipos de interés, el capital separado del dinero, no lo ha juntado. Quiere decir que se refiere al capital que yo les estoy explicando. Por ejemplo,
La Universidad Nacional de Ingeniería cuenta con infraestructura educativa para albergar, qué sé yo, a un número determinado de estudiantes, ¿ya? Supongamos que sean 11.000, creo que 11.000, ¿no? Y ahí se forman futuros profesionales en las diferentes disciplinas para la sociedad, en su conjunto, para la sociedad. Esa infraestructura es un capital educativo. Por lo tanto, es un capital para el país, porque los profesionales van a beneficiar con sus conocimientos al país también. Claro, uno dice, no, pero yo me busco mi propio beneficio al diseñar una red de sanitaria o ¿cómo se llama? Al estudiar digamos, las enfermedades normales del mundo laboral, ¿no? La higiene y educación, ¿no? Ingeniería de higiene y seguridad, ¿no? Está bien, pero está beneficiando indirectamente al país, porque tú, al actuar en el campo que actúes, haciéndolo bien, estás beneficiando al país, estás beneficiando al país. Claro, puede ser un aporte mínimo o puede ser mucho más grande, lo que quieran, pero estás beneficiando con un aporte profesional, ¿no? Adecuado. Así cuando hace mal una carretera no lo está beneficiando, pues está perjudicando a la nación, porque hay que gastar otra vez recursos, porque hay que volver a hacer la carretera porque tú la hiciste mal, pues eso es un mal profesional. Se podría pensar que hay muchísimos malos profesionales, sí, pero también hay dolo, hay robo, hay coima, hay todo eso. La obra está presupuestada con un monto, ¿no? Por el gobierno regional, la alcaldía, el gobierno nacional. Por la parte estatal la presupuesta y uno dice ya, con este presupuesto se puede hacer, pero luego viene el 10% para este, el 15% para el otro. Entonces, ¿la coima de dónde sale? De ahí mismo. Entonces tengo que bajar la calidad de la obra. ¿Para qué? Para que todo el mundo coma, porque si no, no me dan trabajo. Porque así es el Estado. Lamentablemente el Estado funciona con coima, con corrupción. Y las empresas públicas contratistas saben eso. Y entonces, si bien es cierto, el presupuesto puede haber sido ajustado a la realidad y era para hacer una buena obra, pero al pedir las coimas, entonces ya el presupuesto tiene que bajar la calidad del cemento, tiene que bajar la calidad de los componentes que va a llevar. Entonces, te fregaste, pues fregaste todo. Ese ingeniero es malo, ¿no? No necesariamente, no necesariamente, no saben todos los pormenores que hay detrás de una obra. Ese es lo malo del Perú es la corrupción. Lo malo del Perú es la corrupción, que es espantosa. Todas las obras públicas tienen corrupción, todas, todas, todas. Todas te piden la mordida, ¿no? Así le llaman en México, la mordida. ¿Cómo es? A ver, ya, dame de acá. Ya, tú has ganado, tienes que dar 10%, tienes que dar 15%. Te comienzan a mocharte el presupuesto. Entonces tú bajas la calidad, por supuesto. Entonces la obra no va a durar, ¿no? Entonces decía, pero si esta obra ha sido entregada hace dos años, 3, ya tiene huecos, se te echa una porquería. Ahí está, ya. Y dicen, no, que los profesionales han sido mal formados. No necesariamente es cierto. Pueden ser buenos, pero tenían que trabajar por una compañía y la compañía constructora le dijo, oye, ¿saben qué? Compra menos bolsa de cemento, compra menos concreto, compra menos esto porque no alcanza, pues. Y como también tienes que pagar obreros, tienes que pagar tu sueldo, o sea, tienes que pagar, o sea, entonces baja la calidad. Eso es lo que no te dice. Eso es lo que está pasando. Suele pasar. Mucha corrupción. Pero el problema es ese. Entonces, cuando en economía, la definición número 2, que dice
que la economía estudia el dinero, los tipos de interés, el capital. El capital es el factor de producción, que no es del dinero. El dinero está aparte, o sea, ya lo sacó aparte, ¿ya? O sea, olvídate del dinero. El capital es medio de producción, son todo lo que les he dicho, maquinaria, equipo, infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, todo eso es capital. ¿Te das cuenta? Por eso es un factor importante de producción. Vuelve a, digamos, al ser humano muchísimo más productivo. Con herramientas tú produces mucho más. Entonces, no sé en cuánto, bueno, así como o sea, mejora toda la calidad del trabajo y todo, las computadoras, ha quitado trabajo un montón. Porque antes los estudios contables eran ejércitos de personas, porque todos tenían que, el estudio contable tenía, por decir, 40 o 50 contabilidades que llevaban, ¿no? No de grandes empresas, pues. La gran empresa te contrata un contador a tiempo exclusivo porque no tiene tiempo. Pero pequeñas empresas y medianas muy chiquitas, ¿no? Entonces tenía 40 pequeños empresarios. Y para hacerle la contabilidad a 40, tenías un estudio contable donde habían pues por lo menos 10, 15 contadores, ¿no? Que estaban trabajando un grupo de empresas y lógicamente el contador jefe, que era el jefe de todos. Pero con la computación, ya eso se acabó. Ya eso se acabó. Hay programas de contabilidad. No, no, ya se acabó todo. A la calle todo el mundo. Entonces necesitas muy poca gente y puedes llevar las 40 contabilidades mucho más eficientemente. Porque antes sacabas un balance una vez al año, ahora lo puedes sacar a la hora que te la gana. Mensual, quincenal. Normalmente el balance tiene alguna relevancia si lo sacas, porque sea mensual. Tampoco sacarlo todos los días no vale la pena. Es pérdida de tiempo. Pero la máquina está capacitada para hacerlo, los programas lo están capacitados para hacerlo. Lo único que tienes que hacer a veces es metido los datos, o sea, digitadores, necesitan digitadores. No necesariamente contadores, pero sí digitadores, ¿no? Que estos pueden ser estudiantes de contabilidad, que se ganan su cachuelo, o sea, van ganando en la medida que también van aprendiendo algo de contabilidad y del estudio contable, ¿no? Pero van digitando, son digitadores. Entonces, el capital definitivamente nos ha hecho mucho más productivos, ¿no? A todos, en todo el mundo. Bueno, y la riqueza. Ya la riqueza, uno dice, pues, ¿la riqueza qué? ¿De qué están hablando? ¿Qué tipo de riqueza? La riqueza es es una palabra que abarca muchísimo, muchísimo. Se habla de la riqueza de un país, no puedes decir solamente es la cantidad de reservas que hay en el Banco Central, no, no. No puede ser, como dicen, parte de la riqueza, la parte monetaria, financiera, parte de la riqueza. Pero no es todo. Hay riqueza cultural. ¿Y cómo se mide eso? Miren, la cantidad de visitas que recibe Machu Picchu. ¿Por qué creen que visitan tanto Machu Picchu? ¿Por qué? Porque representa una de las, qué sé yo, joyas de la arquitectura mundial, eh, una de las cosas más impresionantes que se han hecho y cómo lo pudieron hacer gente que no tenía los conocimientos técnicos que se tienen ahora. Y en fin, hay una serie de atractivos que trae Machu Picchu, no solamente eso, dice cultural, parte de la riqueza cultural del Perú, lo mismo que puede ser este, Canchán, cualquiera donde hay ruinas, ¿no? Porque hay gente que le gusta ver el desarrollo de la humanidad mirando este tipo de construcciones antiguas, así como cuando vas a Egipto, ves las pirámides. ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo pudieron unir, digamos, esos enormes bloques de piedra?
Uno no se explica, ¿no? ¿Con qué grado de desarrollo? O sea, ninguno prácticamente, o sea, comparado con el conocimiento de ahora, no es nada, ¿no? Pero para que vean. Entonces, eso forma parte de la riqueza de un país, en este caso, riqueza cultural. Gastronomía, ¿qué es ahora? Imagínense. El Perú está, hay turismo por gastronomía. O sea, vienen turistas a dejar dólares, cambian dólares en soles y consumen. Vienen turistas a probar, digamos, la calidad de la preparación peruana, ¿no? De la gastronomía. Pero parte de la riqueza, también riqueza cultural. Entonces, la riqueza de un país es más que la cantidad de dinero que puedes tener en reservas, la cantidad digamos, de edificios que se muestran. Parte digamos, del legado colonial también vienen a verlo, porque es la parte antigua de la ciudad. Lo modernismo no, el modernismo, miren, saben que hay ciudades mucho más modernas. Entonces, los edificios, al turista como que no le llaman la atención. Pero los edificios los ve a cada rato por todos lados. Pero el desarrollo que ha habido en el tiempo, sobre todo construcciones antiguas, la parte de la colonia, ¿no? O sea, hacen un recorrido que tiene que ver con lo que se llama riqueza cultural de un país. Antropológico, pues, ¿no? Estudian costumbres y riqueza cultural. Antropológica. Pero muchísima gente viene de todo el mundo a ver todo eso. Lógicamente la inseguridad es el tema que actualmente está pegando, digamos, negativamente, no está impactando negativamente en la percepción de Perú a nivel mundial. O sea, el flujo de turistas ha bajado. ¿Cómo es lógico? ¿Cómo es lógico? Cualquiera no quiere ir y regresar tranquilo, saber que vamos a un país que es seguro y regresar tranquilo, ¿no? Pero la inseguridad, los crímenes, la extorsión y todo eso, las noticias están por todos lados en tiempo real, ¿no? Entonces, eso nos desfavorece. Por lo demás, sí, por lo demás está, o sea, la riqueza medida en muchas cosas, en muchos aspectos. ¿Eh? Riqueza, riqueza para la economía, ¿no? Pero estamos hablando de la economía estudia la riqueza, pero no la riqueza monetaria, no, 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 es una parte importante, pero hay riqueza patrimonial. O sea, esa riqueza histórica, que es parte de la riqueza cultural, esa riqueza histórica que conforman eh, todo el damero antiguo de Pizarro, toda la estructura colonial, a eso viene. Como les digo, ver modernismo, ellos en sus ciudades ven cosas mejores que eso, cosas mejores. A nosotros nos llama la atención un poco, pero no, ¿no? Edificios, sí, modernos, todo lo que quieras, muy bonito, eh, muy arquitectónico, lo que te dé la gana, pero hay por todo el mundo. Pero la parte antigua, eso que ya no, eso rescatarlo, porque ya no se va a dar. A eso viene. ¿Eh? Una parte pues, de la riqueza del país. Pero a eso se refiere la segunda definición, ¿no? El dinero que ya está estudiado, los tipos de interés que los hemos visto, el capital que es el que estoy explicando, y la riqueza que va más allá de la riqueza
medida en términos monetarios, va más allá. Muy bien. Una tercera definición de economía, que ya es más, ¿cómo les puedo decir? Es más completa, abarca más cosas, ¿ya? Sería la siguiente, ¿no? La economía, nos dice la tercera definición, es una ciencia, una ciencia de elección. ¿Qué cosas interesantes? Es una ciencia de elección. Y se estudia la forma en que los individuos deciden utilizar los recursos productivos que son escasos o limitados, ¿no? Recursos productivos. Que tienen una característica, son escasos o limitados. Y el autor te dice, por ejemplo, la tierra. En realidad, después vamos a ver que como factor de producción la tierra es también llamado genéricamente los recursos naturales, la tierra, el trabajo como factor de producción, equipo. No le he puesto capital, pero es parte del capital, equipo y conocimientos técnicos. ¿Por qué? Porque los conocimientos técnicos son los que van evolucionando, ¿no? Los conocimientos técnicos. Una ciencia de elección estudia la forma en que los individuos deciden utilizar recursos productivos que tienen una característica, son escasos o limitados. Tierra, trabajo, equipo, conocimientos técnicos. ¿Para qué? Ah? ¿Para qué? Para producir, pues, ¿para qué? Para producir, para producir mercancías, dice él, mercancías. Y vamos a ver ahora lo interesante que es esto de mercancías. Vamos a ver, vamos a seguir, mercancías. Y te pone ejemplos, ¿no? Mercancías, abrigos, abrigos. Vamos unido por lo más simple. Vamos a poner el trigo, carne, abrigos, conciertos, carreteras, civiles, ¿no? Y aún aquí se producen, ¿para qué produces? Para distribuir estos bienes y distribuirlos entre los miembros de la sociedad para su consumo. El objeto, pues, ¿no? Distribuir. O sea, comerciar, intercambiar, distribuir. Estos bienes, ¿no? Estos bienes, estos bienes para, entre los miembros de la sociedad para su consumo. Eso es lo que nos dice. Como verán, y es una definición más amplia que abarca más cosas. Más cosas. Primero nos dice que la economía es una ciencia de elección. Y la pregunta es, ¿ciencia? Bueno, desde la secundaria, desde los libros, siempre ha estudiado o aprendido de memoria que la economía es una ciencia social. Y se nos quedó eso, pues. Es una ciencia social. Pero el tema es, ¿por qué es ciencia? ¿Por qué es ciencia? Lo social yo lo entiendo, porque está aplicada a la sociedad, ¿no? Está bien. ¿Por qué es ciencia? ¿Por qué es ciencia? Entonces, para que una disciplina sea considerada científica, tiene que emplear el método científico para lo que se llaman la elaboración
leyes que la rigen. Esas leyes tratan de explicar la realidad estudiada. Entonces uno dice, ya entendí, método científico. ¿La economía emplea el método científico? Bueno, claro que sí. Analiza los datos, o sea, recoge los datos, analiza, desarrolla hipótesis, las pone a prueba y luego formula leyes económicas que tratan de explicar el comportamiento de esos datos. Es todo, bonito, es una disciplina científica, correcto, correcto. Eso se hace. ¿Cuál es la diferencia entre economía y las otras ciencias? Por ejemplo, las ciencias matemáticas, física, química, ¿no? Hay muchas que se pueden replicar en laboratorio y siempre van a dar el mismo resultado, con condiciones adecuadas de humedad, temperatura, ambiente, lo que fuera, de viento, lo que sea. Pero se replican y dan el mismo resultado. Siempre. La economía no puede hacer eso porque no es un laboratorio. ¿Por qué? Porque estudia al ser humano. O sea, el objeto, una de las cosas que estamos estudiando, que estudia recursos productivos, pero ¿quién usa todo eso? El ser humano. El ser humano tiene diferentes motivaciones. Por ejemplo, es una compañía minera. Responde a las motivaciones de Smith. Cuando construye un camino, hace un bien a la sociedad. Qué bien, voy a aplaudir a la compañía minera. No, ellos no lo construyeron por ti, sonso. Lo han construido porque necesitan llegar a su yacimiento. Que te beneficien es otra cosa. Pero ellos no buscaron beneficiar. O sea, quítate eso de la mente. Si el yacimiento no valiera nada, o sea, si ese yacimiento tuviera un valor cero económico, no habría ni carretera, ni compañía minera, ni nada, como eran, como eran. No hace mucho, ¿eh? Hace algunos años, cuando el cobre no tenía el valor que tiene ahora. El cobre era un mineral que casi no valía nada, así, nada, nada. Tan es así que había un refrán en el Perú, en Lima, yo lo he escuchado. Tú no vales ni un cobre, ni un cobre. Recuerdo mucho haber tenido en mis manos monedas de 5 centavos o de 10 centavos de cobre puro, o sea, eran metálicas. Claro, esas recomendaciones han desaparecido conforme el cobre fue tomando valor, ya las fueron fundiendo, pues no, ya no existen, ya. Y si hay algunas, cuestan un montón de plata porque es ya para coleccionistas. Pero el cobre no valía nada. Y cuando no valía nada, las comunidades mineras y toda la sierra de Perú, Patás y todo, que está tan convulsionado ahora, no está tranquilo. Los minerales no tienen el valor inmenso que tienen ahora. Los minerales sí había, pero no valían tanto. Entonces, no, la ambición del ser humano no había despertado, no tenía por qué. Y el Perú vivía en paz y pacífico y no habían todas estas cosas, ¿no? Claro, era un mundo de menos angustias en todo sentido, ¿no? En esa época, un hogar lo mantenía el trabajo del hombre, básicamente. Una sola persona trabajaba y era suficiente para mantener un hogar. Y el hogar tenía ciertas bondades, en el sentido de que la mamá estaba a cargo del hogar, del manejo de la casa. El papá iba a trabajar, pero no trabajaba de corrido, no, venía a almorzar. Yo recuerdo a mi padre que salía a las 12 del día del trabajo y almorzaba con nosotros, estaba en la mesa, conversaba y después se iba a trabajar. Pero no era un esclavo del trabajo, no. Y todo el mundo hacía eso. Salían después a las 5, 5:30, 6 de la tarde, ya estaban ya saliendo. Ahora, ¿quién hace eso? Tú entras a las 8 de la mañana a tu trabajo y sales a las 5 de la tarde habiendo almorzado
1 hora para el refrigerio y después a trabajar. Y a las 5 de la tarde, más el tráfico, y llegas mucho más tarde a tu casa. Entonces, el trabajo se ha convertido en tu hogar, porque en tu casa paras muy pocas horas. En el trabajo paras más horas. En el trabajo, esa es tu familia. Mucho más horas paras en el trabajo que en tu casa. Y muchas empresas trabajan hasta sábado. Entonces, realmente, cuando uno dice, yo tengo mi propio emprendimiento, y yo lo miro, ¿no tienes tu propio emprendimiento? Sí. ¿Y qué días descansas? Bueno, en realidad trabajo todos los días porque así es, pues. O sea, no tienes ningún día de descanso. Por lo menos yo soy empleado, trabajo, normalmente los empleados en una fábrica trabajan de lunes a viernes. Los obreros sí trabajan hasta sábado, eso sí es cierto. Pero en una fábrica donde yo trabajaba en manufactura, por mi labor, yo no tenía por qué ir sábado. Mi labor era netamente administrativa, o sea, en la parte financiera, en la parte, ¿no?, de gestión, ¿no?, parte de finanzas, el que está en Macari y todo eso. Pero lunes a viernes, sábado no. Sábado iban los que tenían que ver con el departamento de producción. Quizás lo de ventas, quizás, no recuerdo mucho, pero no iban los de recursos humanos, los de contabilidad a veces sí iban, ¿no? Pero nosotros no, nosotros no. Pero sí trabajamos de, ¿no?, 8 de la mañana entrar y salir 5 de la tarde. Eso sí, eso sí. Con 1 hora de refrigerio también. Y también es cierto que uno no tiene tiempo de regresar a tu casa. Entonces, el mundo ha cambiado mucho. El mundo ha cambiado muchísimo. Entonces, estábamos conversando acerca de la economía porque es ciencia, es una ciencia efectivamente social, que a diferencia de las ciencias físicas o químicas o cualquier otra ciencia que se puede replicar en laboratorio, el ser humano no se comporta igual. Normalmente la conducta humana es impredecible. Sí se puede decir que la formulación de leyes económicas se hace por la ley de los promedios, o sea, en promedio la gente tiende a, ¿no?, hacer eso en promedio. Pero sabemos que no todo el mundo se comporta así, o sea, no es que todos los experimentos van a ser iguales, no, 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 no. Tenemos un porcentaje de acierto que la gente puede toma decisiones en tal o cual sentido, ¿no? Es así que por eso fracasan las empresas, porque no saben del gusto y preferencia del consumidor. Si no, ya todas las empresas serían un éxito, ¿no? No es así. El ser humano es complejo, muy complejo. Pero es una ciencia de elección. Como ven ustedes, desde que hay recursos escasos, hay que elegir. Y en la siguiente definición nos va a decir por qué hay que elegir. Bueno, tienen que elegir. Usa recursos productivos escasos o limitados, ¿no? Y ahí te dan los factores de producción: la tierra o recursos naturales, el trabajo y el equipo o capital. Son 3 factores de producción desarrollados desde los clásicos, ¿no? Tierra, trabajo y capital. Los 3 grandes factores de producción, que son lo que han estudiado todos los economistas. Que hay matices con el avance tecnológico que por acá sí, pero veamos un rato, vamos por partes. El conocimiento técnico es como un software, ¿no? El conocimiento técnico es como un software. Entonces, ¿quién produce ese software? El ser humano. Lo produce el factor trabajo, ¿sí? Un científico, un ser humano, de repente una persona en una fábrica que es muy ingeniosa la persona y se le ocurre un proceso productivo nuevo y se lo dice a su jefe y su jefe le parece una gran idea excelente y por ahí la empresa termina ahorrando costos de producción y ahí lo promueven, está bien, pero ¿quién hizo todo? El ser humano.
El ser humano, que es el factor trabajo. ¿Y le pagan? Sí, claro, está remunerado por su trabajo. El conocimiento técnico no es que, uy, es un factor de producción etéreo. No, 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 no. Ha sido generado por el ser humano. Y se plasma los conocimientos técnicos en desarrollo de equipo de capital. ¿Sí? Robots, lo que quieras, ¿no? Lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Computadoras, ¿no? Entornos computarizados, ya está plasmado en equipo de capital, factor de producción de capital. Y entonces, como dicen algunos, conocimientos técnicos, factor de producción, déjate de vainas, oye, déjate de vainas. Piensa un poquito que el conocimiento técnico ya está incorporado en el factor trabajo, plasmado después en equipo de capital que se desarrolla. Ah. El autor lo ha desagregado, pero no como factor de producción, sino lo ha desagregado para decir, el desarrollo digamos, de la sociedad depende de los conocimientos técnicos adquiridos en ese hasta ese momento. Y el conocimiento técnico es acumulativo. ¿Qué quiere decir? Se va progresando, es progresivo, ¿no? El estadio anterior, o sea, todo el desarrollo anterior sirve de base para desarrollo posterior. Claro, ya no tiene por qué rehacer lo que se ha hecho y se ha hecho bien antes. Parte de esa base, de ese stock de conocimientos que ya traía la humanidad y sobre eso va construyendo, por supuesto, por supuesto. Entonces a eso se refiere. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos esos recursos. Hace mano de esto, echa mano de todos. ¿Con qué finalidad? Producir mercancías. Y ahí viene lo que les sigue explicar mercancías. No habla de bienes, ¿verdad? Les voy a explicar por qué no habla de bienes. Pero eso después de un break. Vamos a hacer un break y regresamos a tomar lista y explicarles por qué no se habla de bienes ahorita, no se habla de bienes ahí. Pues tiene razón de ser. Es interesante eso. Así que sigamos. Un break. Los que lean el chat, por favor, me avisen. Yo no tengo acceso al chat. Solamente veo la lista. Así que vamos mirando, ¿no? Acevedo, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Aquí no. Igual. Presente, profesor. Aquí no presente. Ya. Barreto, Presente, profesor, buenas tardes. muy buenas tardes. Bonifacio, Profesor, buenas tardes, presente. buenas tardes. Castro, No vino. parece que no. Chávez, Ciesa. Ciesa nunca viene. Gómez Ramos. Guargua, Lara, Albarrán. En el chat está diciendo, profe. ¿Quién me eh, cabe? eh, ¿Quién era? Buenas tardes, profesor. Guarwa, está en el Ah, chat. Guargua. Oh, Gracias. No, no se Lara preocupe. Albarrán. Gracias, gracias. Lara Albarrán. Mesa de la Cruz. Presente, profesor. Bien. Moreno, Monalvo. Presente, profesor. Bien. Pantoja. Presente, profe. Bien. Pastor. Presente, profesor. Bien. Robles. Muy bien. Rojas Cari. Buenas tardes, profesor. Presente. Muy buenas tardes. Ruiz Guerrero.
Salazar, Santoyo, Icona. Presente, profesor. Muy bien. Entonces tenemos 12 asistentes y 8 ausentes, ¿no? Se registró la asistencia, lo cual está muy bien. Y, y nos vamos a compartir la pizarra. La tercera definición. Y estamos, ya hemos visto la parte de ciencia, elección, porque hay recursos productivos escasos. Los recursos productivos se referían a factores de producción, en la cual los conocimientos técnicos, bueno, yo no considero conocimientos técnicos como un factor de producción, sino que es el estadio de desarrollo humano, ¿no? Estadios. En una parte histórica, los conocimientos técnicos son uno, en otra parte histórica son otro, pero eso se debe a conocimiento del ser humano, ¿no? Aplicado y pues pueden desarrollar equipo de capital. Todos estos recursos son empleados para producir mercancías. Y aquí viene el tema, ¿no? El autor, yo creo que de manera muy inteligente, deja de hablar de bienes, ¿no? Y habla de mercancías. ¿Y por qué digo muy inteligente? Porque la mercancía es más que un bien, abarca más. Abarca, por ejemplo, el bien. Yo no puedo decir que el trabajo es un bien, pero Carlos Marx dijo que el trabajo es una mercancía. Pero no puedo decir el trabajo es un bien, el trabajo es una mercancía. Claro, en su época se lo comieron, se le fueron encima, y hasta hace no mucho la gente no estaba muy, digamos, segura que el trabajo era una mercancía. ¿Y cómo es posible que Carlos Marx, digamos, pueda decir que somos mercancía? Pues la gente confunde. Hace muchos años, muchísimos años, que cuando estudié esta parte postulada de Carlos Marx, uno, una de las cosas que uno tiene que hacer es ponerse a analizar. Él no dice el trabajador es una mercancía, no dice eso. Carlos Marx dijo el trabajo es una mercancía. No se refería al ser humano, se refería al producto de la actividad que realiza el ser humano, lo cual es cierto. El trabajo es una mercancía. ¿Cómo se llama el mercado del trabajo? Mercado laboral. Así se llama. Pero hay mercado para el trabajo, sí, claro. Donde hay oferta de trabajo y demanda de trabajo. Oferta de trabajo de parte de los trabajadores ofrecen sus capacidades, sus conocimientos, ¿no? Sus habilidades. Y hay una demanda que realizan las empresas. En el mercado laboral hay oferta y demanda, sí, como en cualquier otro mercado, claro que sí. Cuando Carlos Marx dijo que el trabajo de la mercancía se refirió a mí, no, yo sabía que no. Es un exceso decir, ¿cómo es posible que Marx crea que yo soy una mercancía? No, no lo dijo. Él dijo que el producto de mi esfuerzo intelectual es una mercancía, ¿sí? ¿Verdad? Lo que yo vendo es trabajo. Lo que yo vendo es mis capacidades, lo que tengo. Te lo vendo
a instituciones educativas en este momento, se los vende a las empresas también. Y no solamente dando charlas de formación para el personal, sino trabajando para una empresa que me contrata, que me, digamos, sí, pues que como parte digamos, del rol de trabajador de una empresa, porque sabe finanzas, lo hemos contratado para que sea a cargo de finanzas. Él sabe, tiene conocimientos especializados en finanzas, sí, claro. Entonces él puede manejar las finanzas de esta empresa, sí, claro. Y ha manejado las finanzas de empresa, claro, claro que sí. También he ocupado, digamos, el cargo más importante en una empresa, lo que le llaman en Estados Unidos CEO, ¿no? Está bien, pero era porque nadie me ha regalado nada, sino que tú has hecho una carrera ascendente en tu formación profesional y lógicamente van viendo tu hoja de vida, cómo has ido desarrollándote en el tiempo y estás listo ya para ocupar el cargo más importante. Claro, ya estabas listo. Sí, era una cuestión ya de que se iba a dar, ¿no? Por gravedad, tarde o temprano, claro. ¿Me sorprendió? Realmente no. Claro, a veces te lo dan en un momento que tú no esperas, claro, pero era mi desarrollo profesional, claro. Era consecuencia de todas las cosas que yo he hecho durante mi vida laboral. Me lo propusieron y lo acepté, como todos los retos que se aceptan en la vida, sí, claro. Perfecto, está bien. Pero no me estaban comprando a mí como persona, era mi trabajo. Entonces mi trabajo es una mercancía, sí. ¿Sabes? ¿Me siento mal por eso? Nunca me he sentido mal. Nunca me he sentido. ¿Me sentí un mercenario por vender mi fuerza laboral? No, jamás. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Están locos. Me falta un tornillo. Si todo el mundo lo hace. Todo el mundo trabaja por un salario o un sueldo. ¿Y qué está vendiendo? Sus habilidades y o competencia profesional. Claro. ¿Acaso soy el único? No. Es lo normal que se hace en todo el mundo, en el ámbito mundial. O sea, en todo el mundo la gente intercambia trabajo por dinero. Salvo los millonarios que no necesitan trabajar, pues yo no soy millonario, pues, ¿no? Y la mayoría de gente no es millonaria, pues. Hay un porcentaje muy mínimo de personas que tienen muchísimo dinero. Ah, miren, eso está bien. ¿Y sienten envidia por ellos? No, no. La envidia nunca ha sido buena. Nunca es buena consejera, así que no. ¿Para qué me voy a fijar en los que están más arriba? Porque, ¿por qué no me fijo en los que están más abajo, están peor que yo? Claro, claro que sí. Mejor tengo lo que tengo y nada más, gracias a Dios y punto. Se acabó. No te das plata, no te das problemas. Si te vas a hacer patas o problemas, vete a un psiquiatra, un psicólogo, que te vean la mente. Porque no estás bien y yo trato de estar bien. Entonces, leí a Carlos Marx y dije, tiene toda la razón. No, pero como con la si tú no eres marxista. Yo no soy marxista, nunca lo he sido, nunca lo he sido. Pero eso no quiere decir de que hay cosas puntuales que yo le doy la razón. Las pensó muy bien, por supuesto que las pensó muy bien y lo puso de manera adecuada. Y el autor habla de mercancía por eso, porque él no ha puesto distribuir para producir mercancías, no, no puso para producir bienes, son mercancías. Yo no produzco bienes, produzco una mercancía que se llama trabajo. Yo no produzco bienes. Un técnico en electricidad que viene a arreglar, digamos, problemas eléctricos en una casa. ¿Qué produce él? ¿Produce electricidad? No. ¿Sí? Él produce un servicio especializado. Él produce trabajo. Su trabajo es ese. Y por eso le pagan caro. Es un mercenario. No sé, sonso. ¿De qué estás hablando?
Pero entonces vienen los ultras, los que están siempre a la izquierda, a la derecha, todos son ultras, y critican sin saber. Critican porque tienen boca, pero no tienen razonamiento. El hecho de que tú hables no quiere decir que tengas la razón. Para nada. Don Carlos Marx tenía razón. Trabajo es numeración. También tenía razón cuando dijo de los 3 factores de producción, el trabajo es el más importante. Pero ¿cómo dices eso si el capital es el más importante? Estás loco, tú no sabes lo que hablas. Bueno, eso es lo que defendían los clásicos. Bueno, los liberales lo defienden. Pero ahora todo el mundo se da cuenta que el factor trabajo es el que hace la diferencia. El trabajo siempre hace la diferencia. Siempre le ponía un ejemplo, ¿no? A estos ultras. Le digo, mira, imagínate una empresa A y una empresa B. Ambas tienen la misma capacidad de producción. Ambas tienen las mismas maquinarias y equipos. Y vamos a irnos al extremo, utópico, ¿no? Ambas producen lo mismo. ¿Por qué una vende más que otra? ¿Por qué? Ambas tienen lo mismo. Capital, pero tiene lo mismo. En capital tiene lo mismo. La diferencia es el trabajo. En una hay trabajadores más creativos, más ingeniosos, qué sé yo, dan un toque distinto a la otra. Por eso que superan en ventas a la otra. Y la otra se podrá jalar los pelos y todo, pero es cierto. Hace muchos años, en Estados Unidos, hace muchísimos años, en Estados Unidos, estaba el gerente de la Chrysler, o sea, de la Benz, Mercedes-Benz había comprado a Chrysler. Y el gerente dijo, no, ¿por qué los autos japoneses se venden más que los americanos? Los dos tienen 4 ruedas, asientos de cuero, son confortables para el conductor, todos tienen prácticamente lo mismo. Tienen consola, tienen lo mismo, las mismas comodidades tienen los dos. ¿Por qué los autos japoneses nos sacan la mugre en ventas? Tenía que haber una razón. Él se había dado cuenta, pero les preguntaba a sus gerentes, sobre todo a los gerentes de ventas y de producción, ¿por qué los japoneses? Dice, los japoneses vendían más que los autos americanos. Simple, la respuesta la dio él mismo, simple. Tienen que darse cuenta que lo que compra la gente es el diseño. Se tiene que enamorar del vehículo. Los japoneses en diseño nos ganan, hacen autos más bonitos, más atractivos para el público consumidor. Por eso nos ganan. No porque tengan asiento de cuero, consola, no, son lindos. Hyundai Elantra, hace unos años acá en el Perú, Hyundai Elantra marcó récord en ventas con su modelo, es extraordinario, muy bonito, muy bonito. Le sacó la mugre a todos los Toyota, los Nissan, a todo el mundo, Hyundai Elantra. Diseño. Y eso se logra con inteligencia emocional, no con inteligencia numérica, exacta, no, no, no. no. Por eso que dice, el ser humano, para ser completo, tiene que desarrollar los dos lóbulos, el izquierdo y el derecho, tanto el de las emociones como el del razonamiento científico y puro. Claro, claro. En mi caso, yo nunca me puedo quejar. Yo no me puedo quejar, pero era casi innato. Yo leía mucho desde muy niño, pero me gustaban los números, pero leía montones. A mí me gustaba leer un montón. Entonces, tenía ventajas sobre solamente los numéricos. Eran solamente numéricos. Yo sabía los números y más que eso. Ese era el plus. Era el plus. Y yo no sabía que yo tenía un plus en ese sentido, pero yo dominaba letras y ciencias, ambas cosas. Lo que jamás dominé fue el dibujo, esa porquería no me gustaba. Ni música tampoco me gustaba. Eso de escribir música, los corchetes, váyanse al diablo, eso no me gustaba. No es innato, lo otro es innato. Inteligencia emocional. Me encantaba el ajedrez, por ciencia, extraordinario. El ajedrez me disciplinó mucho, por supuesto que me encantaba, pues me gustaba jugar ajedrez.
y jugábamos con tiempo y nos íbamos a ir al parque universitario antes de que hubiera en Miraflores ese paseíto que hay igualito en el parque universitario un montón. Así, las mesas estaban, ¿cómo se llama? En cemento, dibujadas, y uno se sentaba y iban campeones nacionales a jugar ahí. Muy buenos ajedrez, ¿sí? Con reloj y con todo, bacán, bacán. Pero el ajedrez te forma, te disciplina mucho. Bueno, entonces, mercancías, excelente. La diferencia de mercancía es todo lo susceptible a ser vendido, ¿no? Eso es mercancía. Un servicio susceptible a ser vendido es mercancía. Un bien susceptible a ser mercancía. Todo lo que se compra o se vende es mercancía. Se acabó. Porque lo que se compra y se vende forma un mercado. ¿No? Todo lo que se transa en un mercado es mercancía, sí, claro. Y Carlos Marx se dio cuenta en 1867 que el trabajo era mercancía. También se dio cuenta que el factor trabajo es el factor más importante de los tres factores de producción. Los recursos naturales, el capital y el trabajo. Se dio cuenta de eso. Y yo le daba la razón, y yo no soy marxista, pero como les digo, hay que darle la razón al que tiene razón. Se acabó. No interesa de qué ideología es, sino él tenía razón. Se acabó el punto. Bueno, pero la mercancía fue interesante. Entonces nos pone ejemplos, el autor, mercancías, y dentro de los ejemplos hay algunos que remecen, ¿no? El trigo, bueno, no hay problema, es vegetal, está bacán. La carne, bueno, ¿no? De pollo, de carne, lo que quieras, carne, sí, también comemos, ¿no? Los abrigos, y ahí viene un tema. Con el tema de los abrigos hay un tema ambientalista. Depende de qué. ¿Los abrigos son sintéticos o son de animales, de pieles naturales? Bueno, yo puedo hacer un abrigo de lana de alpaca o de vicuña o lo que fuera. No hay problema, porque tú le esquivas, ¿no? Le cortas el pelo, le cortas pero no matas el animal. Pero si es de bisón, ¿no? Un abrigo de bisón, que era tan cotizado, un abrigo de bisón, tenías que matar al animal. Tenías que matar al pobre bisón y ponerlo al borde de la extinción para que algunos eh, usaran un abrigo costosísimo y se lucieran como abrigo de bisón. Felizmente fueron tan criticados que les dio vergüenza y después fueron los abrigos de nutria, pero también están extinguiendo a las nutrias. Ay, terrible. Entonces, todo depende, todo depende. Nosotros no tenemos por qué poner en peligro la extinción, o sea, las especies, ponerlas al borde de la extinción. No tenemos por qué. Que lo puede ser sintético, hazlo sintético, pues ya, se acabó, son conciertos, una mercancía. Se compra y se vende un concierto. ¿Me compró un concierto, profesor? No, tú te has comprado el derecho a asistir a un concierto. No te has comprado el concierto para ti, porque así como tú hay miles de personas que van a ir. Entre los miles de personas, le pueden pagar al artista que va a actuar, ¿no? Aparte de los auspiciadores que se llaman sponsor o lo que fueran. Viene el artista, da un show de 2 horas, te has divertido, entretenimiento, solamente entretenimiento, has gastado tu plata en entretenimiento, lo cual me parece excelente, y no es que hayas comprado el concierto, sino has tenido el derecho de entretenimiento, has comprado un derecho de entretenimiento que costó tanto, se acabó, punto. El concierto es mercancía en ese sentido, no porque compras el concierto, no, has comprado un derecho de asistir a un concierto, ¿no? Que está dado por un artista. Bueno, las carreteras, una mercancía, ¿se compra y se vende una carretera? No, también el derecho de uso. El derecho de uso de una carretera, ¿cómo se llama el derecho de uso? Peaje. Tú pagas un peaje. Pero yo, ¿por qué tengo que pagar? Tienes que pagarlo porque la carretera se tiene que mantener, pues, hijito. ¿Quién va a mantener? El Estado ya construyó la carretera. Como la carretera es inmensa y el Estado no puede estar todos los años poniendo plata, se hace concesión, o sea, se divide la carretera en tramos, ¿no? Y se le entrega a un concesionario y luego ese concesionario se encarga de cobrar los peajes que le permitan mantener en operación, ¿no? Esa carretera dando mantenimiento, ¿no? Operación de mantenimiento, para gasto de operación y mantenimiento de la carretera. La carretera incluye puentes, sí, sí, pues en ese tramo si hay puentes tiene que
si viene o creció el río y se llevó el puente, bueno, pues va a tener el concesionario que ¿cómo se llama? Que volvió a hacer, es parte del negocio. Bueno, los misiles. Y ahí viene un tema interesante. ¿Por qué puso el autor misiles? Son mercancías, sí, claro. Si se compran y venden, son mercancías. Pero, ¿por qué puso misiles ahí? Porque nos quiere, a los lectores, nos quiere sacudir el hecho de que si el objeto de la economía, el objeto de una sociedad es la vida, pues es la lucha contra el aborto, ¿no? Si el objeto de la sociedad es la vida y estamos en contra de la pena de muerte, qué sé yo, ¿cómo matas a un niño antes de nacer? Bueno, no, es que no es un niño, es un óvulo fecundado, lo que quiera, pero y es vida, pues, es vida, donde están matando. Bueno, entonces los misiles matan, los misiles destruyen tanta infraestructura como destruyen vidas humanas. Entonces, es difícil considerar como un bien para la sociedad un misil. No, es terrible. Pero las balas y todo lo que son armas, es cierto. Todo lo que sea de destrucción masiva también, las bombas, y eso, se compran, se venden, se compran, se venden, se convierten en mercancías, pero no es algo pues, que el ser humano puede estar orgulloso de hacerlo. Hay gente que comercia a muerte, ¿no? Comerciante de la muerte, comerciante de armas. Bueno, en fin, hay forma de ganarse la vida, pero no, no creo que jamás alguien que tenga principios éticos pueda ganarse la vida comerciando armas. Comerciar muerte, y eso no está bien. Bueno, entonces, ¿para qué se producen mercancías? Para distribuir. ¿Sí? ¿No? Porque se van a consumir. Bueno, esa era la tercera definición. La última definición que tiene gran parte de esta, porque lo resume, ¿no? Solamente que va un poco más allá, nada más, un poco más allá, pero puntualiza cosas importantes, ¿no? Entonces, la cuarta definición nos dice que, efectivamente, la economía estudia la forma en que los individuos y la sociedad deciden utilizar recursos escasos que tienen usos alternativos. Y ahí viene interesante, ¿no? Usos alternativos. Usos alternativos. ¿Qué quiere decir? Que un terreno puede ser para tierra de cultivo, sí. Puede ser ese mismo terreno para un cementerio, claro, también. Porque los cementerios compran terrenos, ¿no? Y lo dedican a enterrar gente. Y el cementerio es un gran negocio, porque todo el mundo se va a morir, o sea, es un gran negocio, ¿no? Y en un solo lado, ahora que vienen en tierra, creo que son 5 que pueden entrar en una sola, uno sobre, se apila sobre otro. Bueno, son interesantes, son desarrollo de negocios, pues. Y para eso necesitan grandes extensiones de terreno y las han comprado, pues. ¿Y a quién le ha comprado? Probablemente a tierras de cultivo, que dejaron de ser tierra de cultivo, pero como les ofrecieron buena plata por las hectáreas que iban a vender, las vendieron, porque una de las características que tiene el agro es que no da plata, ¿no? El agro no da mucho dinero, salvo que se dedique a exportar. ¿Y por qué exportación? Porque afuera pagan más que acá. Claro, exigen más calidad, lo que quieras, pero pagan bien. O sea, pagan bien. Tienen otras monedas que son más fuertes que la nuestra y se acabó y nos pagan. Está bien. Son sociedades de consumo que tienen otro estatus de vida porque ganan más, ganan mucho más. Entonces, bueno, los recursos pueden tener usos alternativos, ¿no? Por ejemplo, un uso alternativo para la mano de obra en construcción. ¿Qué puede construir? ¿Un edificio? Sí. Puedo dedicarlo, como sabe, de construcción, de repente para construcción de carreteras también puede ser, si tiene conocimiento, sí, claro, porque no. No hay trabajo en edificio, pero hay trabajo para hacer una carretera también, lo hace, ¿no? Para puentes, para todo. O sea, lo que te quiere decir el autor es que los recursos pueden tener usos alternativos
Y hay que tener en cuenta eso, que los usos pueden tener uso alternativo. Las tierras pueden ser usadas para vivienda, pueden ser usadas por, qué sé yo, parques de diversiones, cementerios, fábricas, cualquier cosa. La tierra, tú necesitas para construir cualquier cosa, tú necesitas tierra. Y todo lo que era las afueras de Lima ya se han convertido, han sembrado cemento en lugar de sembrar tierra de cultivo como eran antes, ¿no? Antes eran tierras de cultivo. Pero como les digo, los cultivos de pan dejan poca rentabilidad y venden pues para que lo urbanicen, para que lo vendan. Pues, entonces, esas tierras ya dejaron de ser productivas para productos de consumo y se han convertido en dado paso a lo que tenemos. De la ampliación del aeropuerto, por ejemplo, han expropiado, no han confiscado, ojo, no han confiscado, han expropiado parte, digamos, de los terrenos aledaños, que habían algunas granjas ahí de pollos y todos los... Bueno, ya sabían ellos que el aeropuerto se iba a ampliar, porque dentro del plan del aeropuerto sabían ellos que en 15 o 20 años se iba a ampliar y llegó pues el plazo y se amplió. También sabían que los iban a expropiar, no a confiscar. Confiscar es quitar, expropiar es pagar. Les han pagado el valor de arancel, no el valor de mercado, sino el valor de arancel. Es lo que pagaba el propietario al municipio como impuesto predial. Todo el mundo paga al municipio un valor de arancel por el predio que ocupa, ¿no? El valor del terreno a precio comercial es mucho mayor. Entonces, no, que me has pagado poco, pero si tú siempre has pagado valor de arancel, yo te estoy pagando lo que tú has pagado. Te estoy valorizando todo tu terreno al valor que tú le valorizabas al municipio para pagar tus impuestos, estás igualito. O sea, con tu misma moneda te estoy pagando. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, las tierras, trabajo que puede tener usos alternativos, mano de obra calificada, no calificada, depende del grado de preparación que tengan, ¿no? Por ejemplo, ahora uno dice, yo he sido formado para ingeniero o tecnista, pero no consigo trabajo y ahora estoy trabajando para una empresa de aplicativo de servicios de transporte. Ese es un uso alternativo a la mano de obra. Si no consigues trabajo y necesitas vivir de una forma interesante, es trabajar así en transporte, pues, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué no? El trabajo no me tiene por qué avergonzar, es trabajo, yo tengo que vivir, ¿no? Después, ¿qué otra cosa más? Bueno, y así. Entonces, todos los factores de producción pueden tener un alternativos. Muy bien. Y sí, igual, ¿no? ¿Para qué? Para producir bienes, ¿no? Y distribuir estos bienes para su consumo presente o futuro. Y ahí viene otro tema interesante, consumo presente o futuro. Para su consumo. Porque siempre nosotros decimos para su consumo y creíamos que el consumo era presente. No, presente o futuro. Por eso es la cuarta definición que es prácticamente similar a la tercera, pero que puntualiza estas cosas en más completo. Para su consumo presente o futuro. No entiendo cómo tú sabes que el consumo presente quiere decir que compras algo y lo usas, pues, ese consumo presente. Un consumo futuro es que no lo usas, o sea, hay algo que no es que lo estás comprando, pero que no lo usas, por ejemplo. La sociedad, el aeropuerto. El aeropuerto no se ha hecho de la noche a la mañana. El aeropuerto, para ampliar las pistas, ha tenido que expropiar, ¿no? Y ha hecho trabajo de ampliación y todo. Claro, afectó a la gente ahí, pero ya estaba previsto todo eso. Y luego una vez entregadas las obras, la capacidad que tiene el aeropuerto de recibir aviones de mayor envergadura es mucho mayor, la cantidad de vuelos también, y entonces es un aeropuerto mejorado, ¿sí? Entonces,
Pero ¿cuánto se ha tenido que esperar para el nuevo aeropuerto? Un montón de tiempo. ¿Y qué pasa con cómo se llama, con las carreteras, por ejemplo, las ampliaciones de las pistas? ¿Ustedes creen que la ruta del metropolitano se hizo, no me acuerdo, varios años ha durado esa ruta para hacerla? Y mientras tanto que nos privaron del uso que teníamos de la vía, porque cerraron, todo, y unos atollos tremendos y terribles, fue el tráfico espantoso, terrible, pero había que hacer, porque en el consumo futuro que ahora tenemos, ¿no? Iba a haber una vía rápida por la cual antes nos demorábamos desde la Uni hasta Miraflores 1 hora 45 más o menos, 1 hora 45. Ahora, de la Uni hasta Miraflores, 30 o 40 minutos. O sea, había una mejora sustancial, sí, pero hemos tenido que esperar un montón mientras se construye la obra y todo eso era renuncia al consumo presente para disfrutar de mayores beneficios en el futuro. A eso se refiere consumo futuro. Ustedes, como estudiantes, van a ser profesionales dentro de un tiempo, van a ser profesionales. Mientras tanto, la sociedad no puede usar mano de obra calificada que no está, entonces está renunciando a, digamos, a tener ingenieros sanitarios, ingenieros de higiene industrial, ingenieros ambientalistas, por ahora, hasta que comiencen a salir dentro de cierto tiempo. Claro, cada año salen promociones, pero ustedes, la mano de obra actual, que podría ser utilizada en otros trabajos, no está siendo utilizada en otros trabajos porque están estudiando y se están formando para que en el futuro, la sociedad haga consumo de sus servicios en el futuro, pero servicios profesionales de mano de obra calificada. Ah, pues, ese consumo futuro. Lo que no se consume ahora, pero se consumirá mejorado en el futuro. Para eso, ¿no? Mejorado en el futuro. A eso se refiere el consumo presente futuro. Bueno, ya con eso se acababa todo lo que es definiciones de economía y viene la división de la economía. La división de la economía se divide en dos ramas, pues, ¿no? En dos ramas. A ver, veamos. Vamos a ver aquí. Acá. Aquí está las división de la economía. División de la economía. Tenemos dos ramas principales, ¿no? Una, que es la macroeconomía, ¿no? Vamos a ponerle un marcador, la macroeconomía. Y la otra que es la microeconomía. ¿Qué es lo que la diferencia? El ámbito. La macroeconomía es la economía vista en su conjunto, ¿no? Estudia las variaciones que hay en la economía en global, en su conjunto. Estudia los agregados económicos, ¿no? Por ejemplo, las variaciones de precios de los mercados, no necesariamente, sino las variaciones generales de precios, ¿no? Tenemos eso, se llama inflación, ¿no? Ustedes saben que hay variaciones distintas en Piura, distintas en Puno, pero entonces cada zona tiene su tasa de inflación. Lima tiene la suya, pero esos son agregados económicos. No están viendo lo que está pasando en cada mercado de Piura, en cada mercado, no, no, no. Todo está pasando con la inflación en el departamento, en la región de Piura y de Talca, la región de la región, sí. Y inclusive la inflación del país, ¿no? Que se logra también como un agregado económico. Las variaciones de precios, en este caso la inflación, ¿no? Que se llama variaciones de precios. Variaciones de precios. ¿Qué otra cosa hay
como agregado, ¿no? Bueno, el empleo, pues, variaciones de precios, también el empleo. Se mide por la tasa de desempleo, básicamente. Si la tasa de desempleo es de 10, quiere decir que el 90% está ocupado. Pero así como hay una tasa de desempleo nacional, también una tasa de empleo regional, pero son agregados. La tasa de desempleo en Ica es distinta a la tasa de desempleo qué sé yo, en Pucallpa o en Ucayali, ¿no? Son distintas, pero hay una tasa de desempleo para el país, ¿no? Nivel de precios, empleo, son más o menos son los que más o menos se estudian, ¿no? La producción, bien la producción, nivel de producción. Así, son agregados económicos. La producción medida, pues, cuánto produce el Perú, cuánto produce, por ejemplo, la región de La Libertad, también es un agregado económico de La Libertad, ¿no? Pero el agregado mayor es el Perú, pero eso no quiere decir que macroeconómicamente también ese agregado lo que produce La Libertad, que es lo que produce cada zona de La Libertad y digamos, lo han sintetizado. ¿Sí? Bueno, la microeconomía no. La microeconomía estudia lo que le llama el autor la conducta o comportamiento, sobre todo en la toma de decisiones, la conducta de los agentes económicos. Pero a nivel individual, ¿ah? En las economías domésticas, que son las familias, las economías domésticas y las empresas. A nivel individual, ¿no? Entonces, el autor dice, es como si vieras un bosque, ¿no? El conjunto del bosque, la macro, y la micro sería cada uno de los árboles que la componen. ¿Eso es todo? Los agentes económicos, que son unidades económicas, familias y empresas, toman decisiones que los atañen a ellos, que son distintas a las decisiones globales, ¿no? Ahí, como ustedes ven, han considerado solamente a dos, economía doméstica y empresas. ¿Y dónde está el Estado? El Estado básicamente se podría considerar un agente macroeconómico, porque no toma decisiones que afectan a una o dos empresas, no, afecta a sectores de la economía o afecta a todo la economía, ¿no? Entonces, va más arriba, o sea, está más dentro de la macro, las decisiones del gobierno. En cambio, las decisiones de la empresa afectan a la empresa, pues, ¿no? No es más. Ahora, ustedes me pueden decir, la producción de espárragos de la empresa de mayor producción se encuentra en Ica o en Trujillo, ya, ¿ok? Y está la empresa, correcto. Esa es una empresa, ese es microeconómico. Pero si tú me dices, la producción de espárragos en toda la región La Libertad, eso es un agregado, es un macro, es un agregado. ¿Por qué? Porque está agregando toda la producción de todas las empresas que producen espárragos en La Libertad. Ya no hay una sola, hay un montón, varias empresas, ya. Igual que la producción de payares en Ica también, pues estás hablando de todo el agregado del departamento de Ica. No estás hablando de una empresa que produce. Las unidades son micro y los agregados son macro. Muy bien. Esas serían las dos grandes ramas de cómo se divide la economía. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces hasta aquí llegamos con ustedes y nos vemos la siguiente semana. Ya saben ustedes que sus pruebas ya están, ya
ya está, o sea, las notas ya están, las pruebas todavía no las he entregado, pero las notas ya están. Muy bien, eso sería todo por hoy día. Agradeciéndole su presencia, quedaríamos pues hasta la próxima semana. Que les vaya muy bien. Hasta luego, profesor. profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta a luego. todos ustedes, muchas gracias, muchas gracias. Cuídense, que pasen un buen fin de semana.